El sábado 7 de octubre, el grupo militante palestino Hamás lanzó un ataque sin precedentes contra Israel desde la Franja de Gaza. El conflicto palestino-israelí está experimentando la escalada más grave en décadas. Los militantes de Hamás se han infiltrado en comunidades israelíes cercanas a la Franja de Gaza, matando a residentes y tomando rehenes. Israel respondió con un ataque masivo contra Gaza. Los dos bandos han librado varias guerras en los últimos años, pero los analistas dicen que nunca se mencionó la magnitud del último ataque. En el complejo escenario del conflicto palestino-israelí, un nombre resuena con fuerza: Hamás, el movimiento de resistencia islámica. Pero, ¿quién es realmente Hamás y qué hay detrás de esta organización? Su origen se remonta a los agitados días de la Intifada Palestina en 1987, un levantamiento contra la ocupación israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza. Este movimiento, con un nombre que es un acrónimo árabe de su denominación completa, ha llegado a ser el grupo más prominente entre los numerosos grupos islamistas palestinos. En su núcleo, Hamás está respaldado por sus milicias, conocidas como las Brigadas Al-Qassam, fundadas en 1991. Estas milicias están bajo la dirección del comandante Mohammed Deif, un personaje clave en el liderazgo de Hamás. Sin embargo, Hamás y, en algunos casos, las Brigadas Al-Qassam enfrentan una controvertida designación como grupo terrorista por parte de Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otras potencias internacionales. Esto plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza y objetivos de Hamás y su papel en el conflicto palestino-israelí. ¿Qué motiva a esta organización y cuál es el alcance de su influencia en la región? En la década de los 90, Hamás emergió como una figura prominente al oponerse resueltamente a los acuerdos de paz de Oslo, firmados en 1994 entre Israel y la Organización para la Liberación Palestina, que en ese momento representaba a la mayoría de los palestinos. A pesar de la respuesta vigorosa de Israel y las medidas enérgicas tomadas por la Autoridad Nacional Palestina, que era la principal entidad política de los palestinos, Hamás se dio cuenta de su efectivo poder de veto político a través de la orquestación de ataques suicidas. Los ataques suicidas se responsabilizaron por alejar a los israelíes del proceso de paz y contribuir a la ascensión de Benjamin Netanyahu al poder. Hamás consolidó su poder e influencia en medio de las acciones enérgicas de Israel contra la autoridad palestina, a la que acusaba de apoyar ataques mortales. Hamás respondió a esta situación estableciendo clínicas y escuelas para atender a la población palestina, descontenta con la administración de la autoridad palestina, liderada por el partido Fatah. Pero, ¿qué es Fatah? Para abordar este punto de manera más detallada, es fundamental comprender la trascendencia de este partido político. Fundado en 1959 por activistas de la diáspora palestina, entre los cuales se destacan prominentes figuras como el expresidente Yasser Arafat, este partido, cuyo nombre proviene de la inversión del Movimiento de Liberación Nacional Palestino en árabe, ocupa una posición de destacada importancia como el partido político secular más grande en la escena palestina. Desempeña un papel central en la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, y en la administración de la Autoridad Palestina. A pesar de sus orígenes en la oposición armada al gobierno israelí, a lo largo del tiempo, Fatah ha evolucionado hacia enfoques más diplomáticos, especialmente a partir de la década de 1980. Esta evolución culminó en la firma de los acuerdos de Oslo y en la propuesta de una solución al conflicto a través del establecimiento de dos estados, una aproximación que fue rechazada por el grupo Hamás. Fatah, el principal partido político palestino, reconoce la existencia del Estado de Israel y respalda la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, que insta a la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados en 1967 tras la Guerra de los 6 días. En contraste,
Hamás no reconoce a Israel como Estado. Aunque la Carta Fundacional de Hamás de 1988 busca el control de todos los territorios palestinos, incluido Israel, un documento posterior firmado en 2017 acepta las fronteras previas a la guerra de 1967 como base para un Estado palestino con Jerusalén como su capital. Hamás enfatiza que su lucha es contra los agresores sionistas ocupantes y no contra los judíos en general. Ambas facciones buscan la creación de un solo Estado palestino, pero sus enfoques difieren significativamente. Fatah es un partido político secular que aboga por la negociación con Israel y la participación en foros internacionales, mientras que Hamás utiliza la vía armada para resistir la ocupación israelí y persigue la creación de un Estado islámico. El líder de Fatah, Mahmoud Abbas, es reconocido internacionalmente como el presidente palestino y su partido controla la autoridad palestina. El año 2004 marcó un punto de inflexión significativo en la historia política de Palestina y el conflicto con Israel. La muerte de líderes clave de Hamás, como Ahmed Yassin y Abdelaziz ar-Rantisi, en ataques con misiles por parte de Israel en Gaza, destacó la persistente tensión y conflicto entre ambas partes. Estos eventos representaron un intento por parte de Israel de debilitar a Hamás, eliminando a figuras líderes de la organización. Simultáneamente, el fallecimiento de Yasser Arafat, el líder histórico de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y Fatah, marcó el fin de una era en la política palestina. La pérdida de Arafat creó un vacío de liderazgo en la OLP y Fatah, lo que afectó significativamente la dinámica política palestina. Con la autoridad palestina bajo el liderazgo de Mahmoud Abbas, que consideraba las tácticas militantes de Hamás como contraproducentes, desde 2005, cuando Israel se retiró de Gaza, Hamás se involucró cada vez más en el proceso político palestino. Pero, ¿cómo ha influido esta dinámica en la estabilidad de la región? Desde su victoria en las elecciones parlamentarias palestinas en 2006, Hamás ha ejercido un fuerte control en la Franja de Gaza, desencadenando una división política persistente en Palestina. Los principios fundacionales de Hamás, que datan de 1988, han definido históricamente los territorios palestinos, incluyendo el actual Israel, como tierra islámica, lo que ha complicado significativamente cualquier proceso de paz a largo plazo. La evolución política de Hamás en Palestina ha tenido un impacto profundo en la estabilidad de la región. Desde la muerte de líderes clave en ataques con misiles israelíes en 2004 hasta su victoria en las elecciones de 2006, Hamás ha consolidado su poder en la Franja de Gaza, lo que ha contribuido a la persistente división política en Palestina. Además, los principios fundacionales de Hamás, que consideran toda Palestina, incluyendo Israel, como tierra islámica, han complicado significativamente cualquier proceso de paz a largo plazo. Hemos explorado la historia y evolución de Hamás, un grupo político y militante de gran importancia en Palestina y la región. A medida que cerramos este video, quiero agradecer sinceramente a todos los espectadores de Datos Viajeros por unirse a nosotros en esta narrativa de tan compleja envergadura. Espero que este video haya proporcionado una comprensión más profunda de este tema importante. Si tienes más preguntas, comentarios o si deseas que exploremos algún otro aspecto histórico y de aprendizaje en nuestro canal, no dudes en compartirlo en los comentarios. Muchas gracias nuevamente por ser parte de la comunidad de Datos Viajeros. Hasta la próxima.